Buenas tardes con todas, todos y todes. Mi nombre es Alitu Bazán y soy la actual directora de la revista La Colmena. En esta oportunidad quisiera agradecer a todos los que nos acompañan ahora y a todas aquellas personas que han hecho posible que saquemos adelante este número de la revista. Asimismo, quería comentarles que La Colmena es muchísimo más que esta presentación, que el artículo, que la revista en sí, sino es un trabajo articulado, un esfuerzo que se viene gestando desde las diferentes comisiones y de los diferentes estudiantes quienes participamos en ella. Creo que eso es muy importante de recordar que es un trabajo continuo. Bueno, en realidad, muchas gracias por estar acá nuevamente y le voy a dar el pase a María José, que es la coordinadora del equipo de editorial. Hola, hola a todos. Muchas gracias, Alitu. Me presento. Soy María José y soy editora de La Colmena y estudiante de Sociología de la PUC. Y quería, en primer lugar, en nombre del equipo editorial de la revista y de la revista en general, darles las gracias una vez más por acompañarnos en la presentación de este número 14 y agradecer a una serie de personas que han hecho posible que este número esté hoy publicado, ¿no? Quería empezar agradeciendo al equipo editorial y a las comisiones de eventos y de medios digitales que han trabajado en articulación con nosotros para poder compartir los artículos en estas mesas que les hemos preparado entre hoy y mañana. Y quería agradecer también a los autores, a revisores y a la especialidad de Sociología de la PUC. Quería agradecer también a Mario Popuche, diagramador de este número, y a Suel Engora, correctora ortotipográfica y de estilo. También quiero decirles gracias a los 41 revisores externos de este número que nos han brindado muy desinteresadamente su tiempo y han hecho posible una vez más que se lleve a cabo la revisión por pares en el sistema de doble ciego que es tan importante. Y una vez más hemos procurado tener no solo paridad de género entre los revisores, sino también privilegiar distintas voces académicas de otros espacios, ¿no? De otras universidades, de otras instituciones y también de regiones del Perú y de países, ¿no? Que es algo que también nos parece súper importante. Algunos de ellos nos acompañan en estos 2 días como comentaristas también, así que quería agradecerles por partida doble. Y quería comentarles también que este número 14 de la revista es el primero desde que la revista fue creada en el 2007, que está alineado a una serie de requisitos de indización, ¿no? Y que este esfuerzo, o sea, esto se debe a un esfuerzo de los integrantes de la comisión editorial y sobre todo también al acompañamiento de Ismael Canales, a quien quiero agradecerle, que nos ayuda mucho desde el sistema de bibliotecas y nos acompaña en este proceso. Y finalmente, ya para cerrar, quería aprovechar también esta oportunidad para alentarles a todas y todes a postular los textos del proceso, ¿no? En La Colmena tenemos una convocatoria abierta permanentemente los 365 días del año, un espacio alternativo para que los estudiantes y también los egresados de Sociología de la PUC eh, puedan socializar sus investigaciones y compartirlas con lectores, pero también, y creo que esto es más importante aún, acompañar a los estudiantes en el proceso de hacer investigación, ¿no? Y en ese sentido los protocolos de evaluación están diseñados específicamente para proveer a los autores de retroalimentación valiosa, ¿no? Con el objetivo idealmente de postularlos, de publicarlos en La Colmena, pero también incluso de ayudar a investigaciones de más largo aliento a ser publicadas en otras revistas, ¿no? Es un proceso que está al servicio de los estudiantes y de la gente en general, y honestamente no nos llegan tantas publicaciones como nos gustaría, ¿no? Entonces, creemos y creo yo que eso está asociado, entre otros factores, a ideas preconcebidas que tenemos todos nosotros y nosotras a ideas sobre la academia y sobre hacer investigación, y que muchas veces vemos a la academia como un espacio lejano. Entonces aprovechemos ese espacio que es impulsado y diseñado por estudiantes para acercarnos a la academia y para mejor aún acercar la academia a nosotros, hacer una academia más democrática, más plural, más cercana, ¿no? Entonces, nada, quiero agradecerles una vez más por su atención y por acompañarnos durante estos días. Y ahora, Edith, adelante con la primera mesa. Muchas gracias, María José y Alitu, por las palabras de bienvenida para esta presentación de la revista en la edición 14.
Este evento consta de 2 días, tanto el 27 de enero como el 28, el día de hoy y el día de mañana. El programa general consta entre 4 diferentes mesas donde se presentarán y discutirán los textos de la presente edición. El día de hoy tenemos 2 mesas con 3 diferentes textos acerca de salud mental, huertos universitarios y análisis econométricos. El día de mañana se presentará la mesa de educación y brecha digital y a modo de cierre una presentación sobre la producción académica estudiantil de las revistas de la especialidad de ciencias sociales. Asimismo, extendemos nuestra invitación para que nos acompañen en las diferentes mesas que se van a presentar el día de hoy y el día de mañana. Bueno, en esta mesa presentaremos uno de los textos de esta edición, titulado 15 días largos, la pandemia en una comunidad terapéutica para los usuarios de drogas en Lambayeque de 2020 al 2021. Este evento cuenta con la presencia de los siguientes invitados. Tenemos a Renzo Josué Caicay Carpio, es un estudiante del último año de Sociología en la Universidad Nacional Pedro Ruiz de Gallo de Lambayeque. Entre el 2019 y el 2022 desarrolló un estudio sobre la sociología lambayecana, participando en eventos académicos como el Congreso de Historia Bicentenario y la edición 26 del Coloquio de Estudiantes de Sociología PUC. Por otro lado, el artículo que ha presentado se deriva de la investigación de su tesis de licenciatura en torno a la violencia en la comunidad terapéutica en el distrito de Lambayeque. Actualmente se desempeña como ayudante de cátedra en la Escuela Profesional de Sociología de la Universidad Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque. Él es el autor del texto que va a presentar, y a continuación tenemos los comentaristas, que es Susana Ramírez y Álvaro Pastor. En los comentaristas tenemos a Susana Rodríguez, que estudió Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones en Argentina, tiene un doctorado en Antropología Social y Cultural con la especialidad en Antropología de la Medicina en la Universidad Ravviere y Virgili en España. Es profesora del Máster Interuniversitario de Antropología Médica y Salud Global de la Universidad Rovira y Virgili y el doctorado Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Actualmente se encuentra investigando sobre problemas de salud relacionados a la contaminación ambiental de la Amazonía peruana. También contamos con la presencia de Álvaro Pastor, licenciado en Sociología y asistente de docencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC. Ahora voy a dar pase a Renzo Caicay para la presentación del texto. Le recordamos al público que puede enviar sus preguntas en cualquier momento a la exposición, y adelante, Renzo. Ok, muchas gracias. En primer lugar, quisiera, claro, agradecer a toda esta organización que está haciendo posible todo este evento importante. Agradecer desde el primer momento a todas las comisiones, al comité científico, a los comentarios que nos hicieron llegar los autores, a la edición que ha quedado bellísima. Y justamente a esta organización y a estos comentarios que va a suscitar este estudio. Este estudio, como se ha dicho, deriva de la tesis de este proceso de tesis de licenciatura en sociología. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, quisiera presentar las comunidades terapéuticas para consumos problemáticos, así denominados consumos problemáticos de drogas, ¿no? Es un objeto de estudio usualmente tratado en las ciencias de la psicología y de la psiquiatría. Sin embargo, tiene un gran valor sociológico porque es un fenómeno sui generis de inicio a fin. Digamos que para el caso del Perú, este tipo de instituciones son así denominadas informales y son instituciones que acogen unas técnicas disciplinarias residenciales, pero de modo privado, totalmente distinto a lo que pasa en otros centros de rehabilitación y disciplinarios, por ejemplo, como cárceles o como centros de rehabilitación para jóvenes. Y totalmente distinto a lo que pasa con instituciones disciplinarias como manicomios o como albergues de adultos mayores o instituciones de salud mental. Es totalmente distinto, y esta diferencia se va a tratar digamos, en toda la investigación y se ha mostrado en el texto. Y tiene esta premisa de que sea informal y privado tiene mucha relevancia
para entrever sus relaciones, no solamente dentro de la residencia, sino sus relaciones con la sociedad y con los recursos que acoge esta propuesta, esta institución, esta comunidad terapéutica. Recursos privados, recursos empresariales y recursos de redes tutelares como la familia. Digamos que la definición que da el Ministerio de Salud o lo que debería ser una comunidad terapéutica es esta propuesta que acoge esta modalidad residencial para con la finalidad de rehabilitar a personas con problemas de drogas, de abuso de drogas, eh, y que incluye en la definición, ya se incluye, por ejemplo, a diferencia de otras instituciones, tanto al residente, al usuario de drogas, como a su familia. Em, y hay que decir también que esta definición queda muy en el papel, estos marcos, estas estrategias formales, simplemente se traducen en necesidades prácticas de las comunidades de cualquier proyecto empresarial. Entonces, no se acoge en el mayor de los casos, por ejemplo, un equipo técnico profesional para tratar el abuso de drogas. Eh, y tiene que ver mucho esta demanda de recursos residenciales con que falte a nivel del Perú y la política de salud mental y la política antidrogas, recursos residenciales. En el Perú, a diferencia de nuestros vecinos países, estamos le damos un poco más de importancia a nivel de políticas al cultivo más que al consumo de drogas. Y dentro del consumo de drogas, más a la represión que digamos a la prevención. Y es un proceso que está en curso. Em, Usualmente desde las ciencias psicológicas, desde la teoría social y también desde la sociología, ha hecho tipologías de las comunidades terapéuticas a través o a raíz de sus programas. Entonces, dentro de las comunidades terapéuticas puede haber programas espirituales, programas religiosos y programas así denominados laicos. Los programas espirituales se diferencian de los religiosos porque tienen una lógica trascendental sobre las prácticas y sobre la idea de vida de los residentes. En los religiosos también, sin embargo, tienen un poco de institución doctrinal un poco más formal en cuanto al tratamiento. Y en la referencia a lo laico, es un concepto, digamos, por excepción, es un concepto que engloba todo lo que no sea ni espiritual ni religioso, y ahí engloba pues a lo profesional, digamos, lo que debería ser una comunidad terapéutica, como un proyecto totalmente espontáneo de la comunidad, un proyecto totalmente empresarial, ¿no? Con eso se refiere al proyecto laico. Se ha estudiado bastante sobre sobre qué implica que un programa sea espiritual y cómo se entiende desde el discurso previo a la comunidad, cómo se entiende tanto al consumo de drogas como a los consumidores de drogas, ¿no? Y en Argentina, por ejemplo, se ha estudiado con fuerza desde la sociología que el problema de drogas está definido desde lo religioso a través como un problema de la orientación de la vida del residente, lo cual tiene implicancias para su tratamiento y para su indiferencia, para la indiferencia del programa respecto a gente que tiene un problema con el abuso de drogas, gente que usa las drogas y gente que no usa las drogas, y que simplemente entra por problemas de conductas, ¿no? Aquí en este estudio pequeño, he decidido nombrar una comunidad terapéutica de Lambayeque eh, para intentar tomar en cuenta en dónde se sitúa esta comunidad terapéutica, y no simplemente una comunidad terapéutica en Lambayeque o una comunidad terapéutica como Lambayeque 2021-2022 o 2020-2021, sino que quisiera también entrever cuál es la ubicación estructural de esta comunidad, de esta propuesta, en el proceso de modernización de las familias de Lambayeque junto al Valle de la Leche, que está en donde se ubica esta comunidad. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los fenómenos varios y fenómenos ricos
en los que se puede centrar la sociología. Digamos, en pandemia la premisa del sentido común es cómo hicieron los internos para llevar a cabo la pandemia o las medidas de aislamiento social de la pandemia, o sea, la cuarentena, si es que ya están internos, si es que ya están aislados físicamente de la sociedad, ¿no? Entonces, esa pregunta, esa ironía, ¿no? Esa excepción de la excepción, es la que orientó esta investigación a través de también algunos comentarios y algunos testimonios dentro de la comunidad en el periodo en que estuve haciendo mi trabajo de campo de la tesis, ¿no? Entonces, me pregunto cómo experimentaron estos días así denominados de esculturación, denominadas desde la teoría social, los residentes durante la cuarentena, durante las medidas de aislamiento formal. Y planteado en términos de biopolítica, cómo se ensambla este encierro terapéutico y este encierro sanitario. Siguiente diapositiva, por favor. Nos planteamos algunos métodos. Toda la primera parte del artículo, la parte que describe cómo es la vida o cómo es tanto la vida institucional cuanto la vida cotidiana de la comunidad, está basado en los materiales resultantes de una etnografía y de una observación participante de manera intermitente durante el 2019. Unos meses previos, 2019 hasta 2020, inicios de 2020, antes de la pandemia, en un periodo más o menos de unos 5 o 6 meses. En estas observaciones participantes, quisimos romper, digamos, con los abordajes hasta el momento y que hacían una introspección, una descripción meramente institucional de las comunidades. Entonces nos decantamos por una observación participante conviviendo con los residentes, ¿no? Con las implicancias y con las dificultades que esto merita. Em, la, bueno, se utilizaron cuadernos de campo, entrevistas complementarias y notas de voz, bitácoras de voz, etc. Sin embargo, para el periodo de la pandemia, sobre todo a finales de 2020, en octubre, el diciembre y en febrero de 2021, hicimos visitas a esta comunidad empleando entrevistas a profundidad. No pudimos, obviamente no pudimos convivir o hacer una observación participante muy extendida, ¿no? por estas medidas. Entonces fuimos alrededor de 3 o 5 horas a la comunidad, y dentro de la comunidad aparecieron estas ideas, estas que se notan desde el título, sobre cómo se experimentaba esta cuarentena dentro de la comunidad terapéutica. Entonces entrevistamos a raíz de la primera entrevista de Fabio, es un seudónimo, que nos dijo que estos 15 días que pasaba como prevención, etapa de prevención en la cuarentena, en la comunidad terapéutica, entrevistamos a 5 residentes más que tenían la característica respecto a la treintena de residentes que habían ingresado durante la pandemia y que a diferencia de ellos, habían conocido estas nuevas medidas y cómo implementaba en la comunidad terapéutica y en general las comunidades terapéuticas de la región las medidas sanitarias. La característica de Fabio, del primer entrevistado, es que a diferencia de estos 5 ingresantes, esta era su primera vez en una comunidad terapéutica en general. Lo que sucede con la mayoría de casos de los residentes es que suelen ser reincidentes a pesar de su corta edad. Entonces conocen un poco el programa, conocen cómo es el modelo terapéutico, conocen cómo son los intercambios internos, la vida cotidiana. Sin embargo, Fabio tenía este mundo por observar y por construir, ¿no? Siguiente diapositiva. Digamos, para describir un poco los principales hallazgos en primer lugar, la vida social de la comunidad.
A diferencia de una cárcel, a diferencia de un centro de rehabilitación y diagnóstico juvenil, a diferencia de un manicomio y a diferencia de algún asilo, aquí es indefectible la presencia de un familiar. Sin un familiar, digamos que se acaba el programa porque el familiar establece al inicio el contrato y establece también los recursos del residente y funciona como un verdadero soporte. Desde Martuchelli le entendemos a las familias como el soporte del residente. Em, y estos intercambios son bastante interesantes y los trato más adelante en la tesis. También lo característico de esta comunidad terapéutica es que no hay distancias o que en algún momento se pierden las distancias entre residentes y el personal. Entonces entran algunas personas como residentes y pueden salir perfectamente como operadores o como directores de este modelo de terapia. Lo que no pasa con las instituciones totales de Goffman, en las que hay una estricta diferencia entre residentes y personal, y hay relaciones de poder que chocan. Bueno, podemos, desde la teoría social, identificar algunas etapas, como la etapa de desculturación, ¿no? Que antes de la pandemia duraba alrededor de 30 días, de un mes, de así denominado curso. La etapa de aculturación en el programa es en el que se pasan dificultades, en las que se peligra, o en las que hay tecnologías para cambiar el yo y la identidad de los residentes, y la etapa de programación, en donde el residente se identifica con el programa y puede devenir en personal, puede devenir en operador. Estas tres etapas grandes que se denominan con diferencias en otras comunidades. Se denominan, por ejemplo, lo que pongo abajo, se denomina etapa de curso, que es alrededor de un mes, que dura alrededor de un mes, en los que el recién ingresante se encarga de hacer las labores más digamos, más laboriosas de toda la comunidad, se encarga de la limpieza, se encarga de la asistencia, etc. Eh, Sigue pues esta idea de educación y de enseñanza que se identifica también con la idea de terapia dentro de toda la comunidad. Entonces, finalizado el curso, como lo expreso en el artículo, hay experiencias educativas en los cuales significarían afuera de la comunidad cualquier castigo. Un castigo se denomina experiencia educativa y tienen una alusión a las terapias, ¿no? Porque en vez de denominar castigos, hay terapias de lo que fuere, ¿no? Terapia de silencio, terapia de cine, entre las más gráciles, y terapia del hogado, terapia de confronte, entre las más violentas, ¿no? Siguiente diapositiva. Ese es el resultado de los 15 días, ¿no? Lo que me dijo Fabio fue eso, o sea, lo del inicio fue que eran 15 días especialmente largos, ¿no? A pesar de que sentado en una silla, que es lo que voy a explicar más adelante, no había mayor actividad que hacer dentro de esa precaución, de ese espacio de prevención para en contra de la cuarentena, perdón, en contra de la pandemia. Ya estaban haciendo algo, quería salir a ayudar, pero no podía moverme de mi silla. ¿En qué consiste estos 15 días? ¿No? La comunidad terapéutica ante la pandemia improvisa unos espacios muy cercanos al ingreso de la comunidad, al ingreso del local, en los que se establecen sillas para que los recién ingresantes guarden ahí sus 15 días de cuarentena. Este procedimiento pues lo llevan a cabo sentados y a la vigilancia de un hermano sombra, que así les denominan. El hermano sombra se encarga de que la persona que está sentada, el recién ingresante, en la silla, siguiente diapositiva, digamos que no se puede mover, no haga otra actividad que sea interpretada como que está descansando, sino que está guardando
una distancia durante esos 15 días. Y si algo llega a pasar, o si es que se rompe estas normas bastante estrictas dentro de la silla, el castigo es alargar los días de, de cuarentena en la silla. Entonces, al momento también de que ya a la hora de dormir, en ese mismo espacio recortado y vigilado y controlado, también se establece pues se improvisa alguna cama y ahí se comienza a dormir, y el siguiente día lo mismo de la silla, ¿no? Con esto vimos que pues había una forma concisa de lograr la desculturación y la posterior aculturación. Mientras que en la etapa sin pandemia, la etapa de normalidad, esta desculturación duraba unos 30 días más o menos de curso. En esta silla de los 15 días, esto se veía mucho más acortado. Pese a que los días eran largos, el proceso de aculturación y disciplina aceleraba el proceso, ¿no? Y aceleraba pues la tecnología que trabaja el yo del residente. Y esto se puede entender, digamos, desde el paradigma del Lazareto, o sea, desde el abordaje biopolítico, como este espacio que ha existido desde que existen las pandemias en todas las comunidades, en las que se pone por precaución a las personas que ingresan, que define el concepto de comunidad, el concepto de tanto exclusión como de protección y de seguridad interna. Este lazareto, siguiente diapositiva, este lazareto estudiado por Bonastra, por ejemplo, un sociólogo español, hace que las técnicas disciplinarias sean mucho más consolidadas y mucho más precisas y específicas dentro del yo residente. Eh, Mientras que por otro lado, los recursos, digamos, las formas institucionales y estructurales de la comunidad, digamos, se tambalean o peligran por la pandemia, la disciplina interna se consolida, ¿no? Entonces, esa premisa, digamos, es la premisa conclusiva de esta pregunta que nos planteamos al inicio. Y tiene que ver con esta diferencia. Mientras que por un lado, por el lado externo, los recursos de las familias, las redes tutelares y las redes institucionales, digamos, que agobian a la comunidad, por dentro se consolida ese proceso, esas tecnologías políticas. Eh, Sin embargo, estas técnicas disciplinarias y estas violencias estructuradas en la comunidad no se deben entender como lógicas esenciales de toda comunidad terapéutica, sino que aparecen de acuerdo a contextos y de acuerdo a situaciones específicas y de acuerdo a acontecimientos bastante precisos, de acuerdo a necesidades prácticas. Entonces, así se comienza, como lo hemos visto en este caso, se comienza pues a interpretar y a asumir formas que podrían venir del discurso sanitario, formas que podrían venir del discurso religioso o del discurso espiritual. Y así no asistimos a la idea de una lógica, de un modelo, de una propuesta férrea, pura, sino a una lógica más bien ambigua, y una lógica que se enriquece de otras propuestas. Eso es todo. Siguiente diapositiva. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Renzo, por tu exposición. Ha sido bastante interesante el texto también. No se olviden que pueden revisar el texto completo dentro de la página web de La Colmena. Ahí se encuentran publicados todos los textos. A continuación, le doy el pase a Susana Ramírez con sus comentarios y luego a Álvaro Pastor. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a formar parte de esta mesa. Y Renzo, quiero felicitarte por tu trabajo, porque trabajar con personas adictas a diversas drogas no es fácil.
Yo tengo la experiencia de un trabajo que hice en Barcelona hace muchos años en un centro que intercambiaban jerillas con el tema de los adictos a la heroína. Así que, de entrada, felicitarte por ese lado, por lo valiente de adentrarte en un campo no fácil y, sobre todo, si te adentras desde el método etnográfico, como nos lo planteas acá. El texto me ha parecido sumamente interesante, así que lo recomiendo, más interesante que tu exposición. Lo digo para los que estaban escuchando, anímense a leer el texto, ¿ya? Queda más claro. Y yo lo que pasaría es a hacerte algunos aportes, ¿ya? Pero antes de pasar con estos aportes, sí que me gustaría hacerte una pregunta. No sé si ahora puedo hacer la pregunta y podría contestar. Podemos hacer esa... porque no me queda claro, cuando lo he leído pensaba que me quedaba claro, pero ahora escuchándote no sé si he entendido bien o no. Cuando nos estás planteando que haces etnografía en el año 2019, esa etnografía que haces, ¿durante cuánto tiempo estuviste y si realmente estuviste ingresado dentro del servicio o hacías entradas y salidas? Porque no me ha quedado claro aquí con tu exposición. Claro, sí, sí, para responderla, claro, durante cuánto tiempo, 2019, octubre o 6 meses, de manera intermitente. Esas intermitencias habrán formado unos 30 días, alrededor de un mes. Y ingresé, claro, como investigador, ingresé como, como estudiante de la universidad, pero claro que conviví y dormí con los residentes en el pabellón de varones. Obviamente que hay dificultades para acceder al pabellón de mujeres por mi sexo. Eh, Sin embargo, esa diferencia también de no ser un residente, ser un investigador dentro de la vida cotidiana era enorme, una diferencia bastante pronunciada. Entonces estuviste un mes dentro, conviviendo dentro del periodo Sí, de un claro. mes seguido, ¿ya? Y el resto del Ujú. tiempo entradas y salidas, ya. Sí, claro. Entonces aquí mi aporte va por ahí. Eh, por el tema metodológico, yo creo que hay una pequeña confusión entre lo que es método etnográfico y lo que es la aplicación de la técnica de observación participante. Entonces sí que creo que la técnica de observación participante se puede realizar de forma intermitente. Sin embargo, esto es una opinión personal y debido a mi experiencia en investigación, el método etnográfico no puede ser intermitente. Requiere desde mi opinión, de un año prolongado, continuo, permanente, en el lugar donde se esté trabajando. Me da igual si es una comunidad indígena, si es un centro o si es un barrio de la ciudad de Lima. Pero sí que implica el traslado y la convivencia permanente, ¿ya? Esto por un lado, ¿no? De todas maneras, te vas a encontrar con otros antropólogos que no opinen lo mismo que yo, así que tómalo como una opinión, pero una opinión fundada. Yo vengo de mucho campo y de trabajos de campo prolongados en todas las investigaciones que he realizado, y realmente hay una diferencia sustancial en la calidad de información que recojo cuando realmente aplico el método etnográfico entendido como un periodo de larga duración. Y la técnica de observación participante no es equivalente al método etnográfico. No van juntos. Yo puedo utilizar la técnica de observación participante independientemente de hacer o no hacer etnografía, ¿ya? Entonces ahí como tal vez eso, revisar un poco, reflexionar un poco sobre la parte metodológica, ¿no? Me parece como importante. Los aportes que te voy a decir son como más que nada para la reflexión, o sea, realmente felicito el trabajo, pero sí que creo que podrían mejorar en algunas cositas. Mi sugerencia sería, me parece tan interesante tu propuesta y tu investigación que yo te animaría a que esta investigación la sigas para maestría o doctorado.
y que sea ahí donde puedas incorporar estos aportes que yo te voy a lanzar ahora. Uno es la parte metodológica, y con la parte metodológica me voy también a... tú nos colocas solo algunos extractos de las entrevistas que haces a los residentes, pero lo rico es tener en cuenta la voz del actor. ¿Y qué quiere decir la voz del actor? Y aquí te voy a citar a Eduardo Menéndez. Hay algo que tú has dejado de lado en tu revisión bibliográfica, que es los trabajos de antropología. Y en antropología tienes mucha riqueza con el tema drogas. Y aquí no has indagado, te has quedado con la sociología y con la psicología. Está muy bien, pero, y sobre todo en América Latina, y Eduardo Menéndez, que va a hablar del punto de vista del actor. ¿Y qué te va a decir? Que no me puedo quedar solo con la voz del residente. Tienes que entrevistar a todos los otros actores. Y acá no está en el artículo, no sé si en tu tesis a lo mejor sí están, pero aquí tocaría que hubieras entrevistado a todos los actores que forman parte no solo de este lugar, de esta comunidad terapéutica, sino familiares externos, etcétera, etcétera. Porque si me quedo con una sola voz, estoy sesgando la realidad. ¿Ya? Entonces, cuando agarro algo de esas entrevistas, de estos actores, cualquier cosa que me estén diciendo de lo que yo estoy indagando, tengo que contrastarlo siempre. No me quedo solo con lo que me dicen y voy y lo cuelgo. O sea, hay que contrastar la información para que sea una información más sólida y más rica. ¿Ya? Entonces esto, por un lado, como parte de lo metodológico. Después, en la primera parte, donde haces toda la revisión bibliográfica, como te has basado solo en sociología y psicología, sí que esa parte, no sé cómo lo tienes en la tesis, pero aquí en el artículo tal vez hubiera sido mejor que te hubieras centrado exclusivamente en la revisión bibliográfica peruana. Hacerla más profunda y solo de Perú, o latinoamericana en todo caso, ¿no? Porque las tiendes a muchos otros países europeos y Estados Unidos y demás, y ahí tu revisión es muy floja, porque no incorporas uno de los mayores expertos en drogas, por ejemplo, en España, es Oriol Romaní. No puedes hablar de drogas sin no citarlo. O Eduardo Menéndez, que trabaja sobre alcoholismo en México. ¿Ya? Estamos hablando de antropólogos, pero sí que o la revisión la haces mucho más amplia, pero es tanta la bibliografía, Bourgois, hay tanta bibliografía sobre la temática de la drogadicción, que creo que sería mucho más interesante que te hubieras ceñido solo exclusivamente tal vez a Perú o máximo Latinoamérica. Esto con respecto a la bibliografía. Y por último, que me ha parecido muy interesante la parte que incorporas el COVID, ¿no? Aquí haría una pequeña reflexión que haces en tu frase final. No sé si da para hablar mucho del COVID solo con 3 visitas que pudieron hacer en este lapso de tiempo. O sea, lo interesantísimo hubiera sido que ustedes se hubieran quedado, digo ustedes porque no sé si trabajaste solo o trabajaste con alguien más, porque hablas en plural, pero si trabajaste solo, lo rico hubiera sido que te hubieras quedado encerrado con el COVID dentro de la institución. Eso hubiera sido maravilloso para que nos hubieras podido realmente contar qué pasó dentro. Pero cuando nos lo cuentas diciendo que ha sido 3 días, 5 horas cada día, pues ya no es muy creíble lo que nos cuentas. Entonces, esto es lo que sí que creo que en sociología y en antropología nos tenemos que aventurar a la permanencia del tiempo, porque si no, lo que terminamos exponiendo como realidad termina siendo un poco una ficción. Lo que nosotros nos creemos que es, pero estando tan poco tiempo, no podemos saberlo realmente. ¿Ya? Esto lo dejo para la reflexión para todos. ¿Ya? No, estoy agarrándote a ti, Renzo, como ejemplo de un montón de cosas, simplemente. Que creo que como sois estudiantes, pues por ahí vale la pena comentar. Y
me quedo con, también cuando hablas de economía, que me parece súper interesante, toda la parte económica que planteas, pero no nos llegas a decir cuánto pagan. Algo tan básico, cuánto dinero pagan por entrar a ese centro, no de cura, de tortura, porque conforme lo relatas es un centro realmente de tortura. Entonces, esos pequeños detalles, desde cuánto es el costo real que la familia está invirtiendo, son importantes. Ya los pasas por alto porque te quieres quedar más en el plano político, en el plano del, pero hay que bajar a tierra para llegar a ese plano más abstracto que tú quieres, ¿no? Datos bien concretos te faltan, que seguro que lo sabes, solo que no te has parado a contarlo, ¿no? Y mi último comentario va con tu última frase, o creo que es la última, o al final, en las conclusiones, ¿no? Cuando dices que la pandemia como instrumento de comprensión de la dominación. Y yo te diría que más que eso, la pandemia, lo que es en realidad ahí, conforme tú lo cuentas, es como instrumento de reafirmación de la dominación, de las relaciones de poder. Eso es lo que reafirma realmente, conforme nos lo estás explicando a lo largo del texto, ¿no? Más que de comprender, ¿no? Para comprender. Hay unas relaciones de poder súper establecidas y el códice las termina reafirmando, ¿no? Y aquí me quedaría con los comentarios, agradecerte, felicitarte y animarte a que sigas con tu tesis de maestría o doctoral en esta temática y que te animes a hacer la etnografía en el interior del centro por un año. Muchas gracias, Susana. Ha sido importante Sería tus todo. comentarios. Metodológicamente también, creo que aportan mucho a los estudiantes que estamos acá de la especialidad de sociología. Y bueno, ahora pasaremos con Álvaro. Gracias, Edith. Bueno, también sumarme en primer lugar a las felicitaciones, tanto a ti, Renzo, como al grupo de La Colmena, que sé que hacen un arduo trabajo cada año. Y bueno, a ver, paso a los comentarios. En general, el texto también me gusta mucho y te felicito, Renzo, porque como dice Susana, explorar el tema de uso de drogas en un país productor de sustancias ilegales, ¿no? Es sumamente complicado y a veces no se toma en consideración o no es parte de la agenda pública en general política, ¿no? Y no se discute mucho ese tema. Y de ahí a raíz que tú también encuentras en esta problemática un asunto a explorar, pues, ¿no? Un objeto de estudio que emerge pues, ante la falta de priorización del problema del uso de sustancias y el uso problemático de drogas. En ese sentido te felicito porque creo que es algo que no se hace mucho y en realidad a muy poca literatura desde las ciencias sociales, ¿no? En este tema, al menos en nuestro país, y sobre todo respecto a los centros terapéuticos que tienen una característica bien informal o bien oscura o bien poco visible, ¿no? En muchos sentidos. Luego creo que tengo algunos cuatro, sí, cuatro ejes de comentarios. Uno tiene que ver con la metodología también. Considero que tú tienes una buena aproximación metodológica respecto al problema que quieres investigar y al lugar donde estás investigando. O sea, es un lugar que quizás, como tú lo dices, es informal, ¿no? Responde a una demanda digamos, no atendida, ¿no? Y que de una otra manera es aparentemente un poco complicado, ¿no? Acceder a todas sus verdades, ¿no? O a todas sus formas de disciplinamiento que, digamos, nos cuentas pues, en el artículo, ¿no? Y en ese caso, considero que puedes explotar aún más, ¿no? La forma en que haces, de hecho, el trabajo de campo, ¿no? Ya sea como mencionó Susana, especificando, ¿no? El tiempo de las observaciones de campo que has realizado, el número quizás de entrevistas realizadas, ¿no? Pero no tanto fijándote en el número, ¿no? De entrevistas o cantidad de minutos, sino en que nos muestres y nos dejes claro el nivel de inmersión que has tenido y la densidad de
de información que has podido captar. Y con ello también me sumo al comentario que extrañé un poco a veces en el artículo tus observaciones de campo, que seguro son varias, ¿no? Y tus bitácoras de voz, ¿no? Y que seguro están en la tesis, ¿no? Y que entiendo que es difícil también sintetizar todo en un documento como un artículo académico que es sumamente corto, ¿no? Pero empiezas muy bien en alguna parte, ¿no? Mencionando con las características del lugar, ¿no? Pero igual a profundizar en eso, ¿no? Usarlas un poco más, describir cosas, olores, situaciones, ¿no? Colores que hayas visto, incluso profundizar en eso también nos acentúa, nos sitúa, sitúa a los lectores al campo que tú has tenido. Lo otro es que, eso, yo también creo que tienes que triangular un poco más, ¿no? Creo que tienes que o mostrar, ¿no? Yo creo que en la tesis tienes el espacio para, ¿no? Mostrar, ¿no? La diversidad de actores que están inmersos en este entramado relacional con esta organización del centro terapéutico, ¿no? Y que ellos, ¿no? En este entramado relacional va a configurar, ¿no? La subjetividad o el proceso de disciplinamiento de los usuarios o de los residentes del centro terapéutico. Y dejar en claro que no es solamente, digamos, un acto violento, sino es un acto violento sostenido en un conjunto de relaciones sociales, ¿no? En una organización que quizás obtiene cierta legitimidad por parte de la demanda que hay de los padres, de familia, etc. Y además, y esto va a mi segundo eje de comentario, es que creo que tienes mucho más potencial y te invito a hacer eso para contextualizar, ¿no? el caso. Y tú bien lo has mencionado ahorita en la exposición, y me parece súper súper valioso, ¿no? O sea, en Perú no se presta atención a este tema, ¿no? Y me imagino que hay más evidencia sobre esto y que de una u otra manera decanta en el tipo de organización que tú estás describiendo y analizando. Informal, ¿no? Casi sin supervisión del MINSA, ¿no? Y que responde, ¿no? A un proceso de cambio económico, ¿no? Que tú mencionas en la región Lambayeque, en el valle señalado. Y eso debería también estar un poco más, digamos, explícito, ¿no? O más expresado en el texto. Porque el caso de estudio un poco como que está solo en Lambayeque aún, ¿no? Y creo que podrías profundizar un poco más. Y creo que ahí la lectura de Philippe Bourgeois te puede ayudar bastante en cómo historias individuales están inmersas en procesos de cambios estructurales, económicos también, ¿no? Y que de una otra manera genera pues demandas, ¿no? Incluso de uso de drogas. Eh, Eso creo que te va a aportar, creo que va en la línea de lo que Susana mencionaba, ¿no? De hacer una revisión de literatura también más de la región. Hay creo que bastantes estudios sobre México y que son muy similares a los procesos que tú estás mencionando, ¿no? Y estas formas de iniciación. En cuanto a la pregunta del artículo, me parece súper interesante cómo planteas esta idea de cómo la pandemia, ¿no? Se sitúa un nuevo proceso de profundización de las dinámicas de los rituales que hay, o las dinámicas de los rituales que hay en estos centros terapéuticos, ¿no? Lo cual queda pues mucho más claro cómo genera una suerte de modificación perdón, de intensificación, ¿no? de las dinámicas de inicio, ¿no? Y se vuelven un poco más violentas, quizás un poco más perversas. Y esto me lleva al tercer eje un poco, a qué es la aproximación teórica que estás teniendo. Eh, Personalmente, extrañé un poco que no hay una mención explícita al interactivismo simbólico y al microfuncionalismo, que es Goffman un poco, ¿no? Y que creo que puedes profundizar más la crítica que haces en un párrafo al final, de que esto no se trata de instituciones totales, que has mencionado un poco en tu exposición, ¿no? Creo que queda claro que no es la institución total que Goffman estaba pensando, ¿no? Y sin embargo es una institución que tiene la capacidad de tratar de modificar subjetividades o hacer sujetos moldeables, ¿no? Moldeables no solamente para el fin de rehabilitación, que entre comillas existe, sino moldeables para los fines privados y de lucro de una organización
que de una otra manera funciona bajo esas reglas también, ¿no? O bajo esas reglas del juego. Entonces, considero que podrías hacer una crítica mayor a eso. Y también me surge la pregunta, y eso te hago así una reflexión, es ¿qué tan eficaces llegan a ser estos rituales? No solamente en el sentido de llegar a hacer un proceso de aprendizaje, ¿no? De las dinámicas, las reglas del juego, ¿no? Del centro terapéutico, sino también en cómo los individuos están realmente configurando sus subjetividades, ¿no? O sea, tú mencionas algunas, en alguna parte de la entrevista que era horrible, estos 15 días, pero más allá de eso, o sea, ¿logran tener algún cambio respecto al uso de sustancias? ¿O logran tener algún cambio respecto a su cotidianidad o a la forma en que ven o tienen un nuevo sentido de las cosas que les rodea? O más bien, por lo que yo intuyo, estas dinámicas de castigo, ¿no? O de formas de iniciación generan resistencias cotidianas un poco más silenciosas, ¿no? Entre, como mencionas en una cita, ¿no? Por la cabeza le estaba aventando a la madre. O sea, realmente no tengo una lección respecto a la moralidad del uso de sustancias. Y eso te invita, ¿no? A reflexionar sobre qué tan efectivos son estas comunidades terapéuticas, qué tan necesaria es la intervención de un Estado, que tenga un enfoque de reducción de daños, ¿no? O que tenga un enfoque que priorice, pues, ¿no? La calidad de vida de estas personas. Entonces, creo que esos detalles, como mencionó Susana, te van a ayudar a llevar la reflexión un poco más allá de lo bueno que ya está. Yo lo dejaría ahí y felicitaciones, Renzo, nuevamente. Muchas gracias por compartir tu texto con todos y todas. Muchas gracias, Álvaro. Ahora voy a pasarte algunas preguntas del público y de paso ya respondes todos los comentarios en general. Una primera pregunta que iba relacionada al último comentario que dijo Álvaro es sobre si consideras que estos centros terapéuticos como que logran ese objetivo de corregir al interno en torno a su comportamiento del uso de las drogas, o sea, si llega a generarse algún cambio efectivo dentro de los internos. Y la otra pregunta es como en la pandemia se ha visto cómo la salud mental se ha agravado en personas en general al aumento de la presión y ansiedad por las medidas que han tomado. Entonces, ¿tú crees que la salud mental de los residentes se ha agravado en estos espacios terapéuticos? Y bueno, y por última, la última pregunta que nos mencionabas era, conscientes de la pandemia reforzó los mecanismos organizativos de la rehabilitación, un espacio ya caracterizado por una violencia informal. ¿Qué retos se vislumbran para la academia para aproximar de estas realidades que se presentan cuarentenas dentro de otras, ¿no? O sea, como han estado recluidos, se presenta una cuarentena dentro de esos espacios. Gracias, Reto, te damos 10 minutos para que puedas responder. Ok, muchas gracias por los comentarios, las preguntas, las críticas bastante puntuales y bastante motivadoras también para continuar pensando este fenómeno. Muy agradecido con Susana y con Álvaro por sus comentarios en específico y a las preguntas también. Claro, me quedo con estas ideas en torno a la metodología, a la etnografía, al nivel de inmersión en el campo, que sí hace falta especificar, claro, en un espacio un poco más, más amplio, como es el de la tesis, a revisar estos autores que no los tienen en cuenta, sobre todo los antropólogos. A Philippe Bourgois, claro que lo tengo más o menos mapeado, quizás a los demás me van a dar mucho más ideas sobre este método. Y claro, justamente contextualizando, mirar a Lambayeque, mirar en dónde están situadas, no queda del todo cubierto en el artículo, que digamos, con casos, ¿no? Sin embargo, es importante, y eso es uno también de los retos de la academia que se preguntó el último. ¿Qué implica, pues, que esta comunidad, como les contaba, esté justamente terminando el valle, ubicada contextualmente, justamente terminando el Valle de la Leche, y este Valle de la Leche justamente en un proceso
de modernización con empresas agroindustriales, ¿no? Y esa relación enriquecería sobre todo la función de la comunidad, función para tratar las desviaciones en general, no solamente el uso de drogas o el abuso de sustancias psicoactivas, sino también los malos comportamientos y los comportamientos delictivos, ¿no? Y una propuesta sobre todo desde abajo, desde la sociedad civil y desde la empresa, ¿no? A falta de propuestas. Y claro que se contextualiza con con esta importancia que el Estado le da aún a los modelos ambulatorios, a los trabajos comunitarios que simplemente se traducen o se remiten a charlas de las municipalidades contra las drogas o a charlas en las postas y que sin embargo descuidan mucho los recursos residenciales. Y es así como se podría contextualizar por esa vía. Sobre el tema de de la violencia le he dado muchas vueltas sobre todo después de la publicación del artículo. Le he dado bastante vueltas sobre todo para la tesis. Pensar la violencia no simplemente como desde un abordaje, digamos, crítico o denuncialista de prácticas perversas y malas, sino sobre todo, por decir de alguna manera, comprensivo, viendo la situación en la que aparecen estas formas y estos instrumentos de la violencia, y viendo como le doy un detalle en el artículo, que no se trata de instrumentos esenciales, sino que responden a algunas necesidades prácticas en el trayecto. Y tiene que ver también un poco más, una mirada macro con el modelo que se implementa para la comunidad terapéutica. Es un modelo laico y que necesita violencia, sin embargo, mirando otros contextos, otros países en Latinoamérica. Hay otras propuestas que no utilizan la violencia, que son antiviolentistas, y que dejan por sentado desde el inicio cómo es el programa terapéutico, muy diferente que lo que lo que hacen acá. Con, claro, programas de reducción de daños que tiene que ver con una política un poco más amplia del Estado. Con esto también quisiera responder a que estos modelos y estos programas encuentran una efectividad bastante reducida. No logran, justamente por lo que intuía ya Álvaro Pastor, no logran, digamos, calar o convencer del todo en el discurso a los residentes. Y lo cual tiene que ver también con la variable tiempo. Estos residentes se aculturan y se programan para los 3 meses o 4 meses que dura su paso por la comunidad, y sin embargo, digamos, entre comillas, reinciden, encontrándose con unas prácticas que habían dejado suspendidas antes del encierro, y de ahí que no encuentra una efectividad, ¿no? Para hacer una tajante distancia con su vida anterior, lo cual se ha tratado desde las comunidades espirituales, desde las comunidades religiosas, haciendo una total disyunción entre el mundo anterior a la comunidad y un nuevo mundo, que es un nuevo mundo, digamos, en Dios, es un nuevo mundo en la religión, y que eh, eh, y que requiere que el residente continúe yendo a la comunidad, y así se establece pues un vínculo mucho más fuerte y efectivo a su modo, ¿no? Obviamente que hay otras formas alternativas, incluso rituales alucinógenos, como se ha estudiado para el caso de Taquihuasi con el ayahuasca, rituales estos comunitarios, un poco más eh, comprensivos de reducción de daños, en Argentina, en Chile, que están muy en ciernes en el Perú. Y por último, lo de la pandemia, lo de la salud mental en la pandemia. Antes de la pandemia, estos residentes, desde el punto de vista del residente, venían experimentando, digamos, reformulaciones a su seguridad
ontológica, por utilizar un concepto de Giddens, lo cual se traduce en sensaciones, sensaciones de angustia y de ansiedad. Se podría llamar un ataque a la salud mental de los residentes. Sin embargo, se entiende como también como tecnologías de reformulación del yo, y que están presentes, aunque no se documente, aunque no se los documente mucho, están presentes al día de hoy en muchas comunidades, en muchas instituciones de manera rutinaria y de manera cotidiana. Y también quizás ese es un reto para la academia, empezar a visibilizar estas violencias informales y escondidas. Em, Eso, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Renzo, por tus respuestas. Ahora ya es como una despedida, entonces le voy a dar un minuto a cada uno, tanto a comentaristas como a Renzo, para que puedan despedir, tengan una idea concreta, cierren, como una idea puntual que quieran rescatar de toda la exposición. Entonces, primero va Renzo, de nuevo. Ok, sí, muchas gracias. Queda por agradecer a todos como mencioné, desde el primer momento de nuestra primera comunicación con la revista. Muy agradecido con todos los comentarios, hasta esta última expresión de la publicación, y de esta presentación del número con estos comentarios. Y sí, claro que se viene una investigación de largo aliento en licenciatura y quizás quedan materiales para maestría, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias, Renzo. Esperamos saber más sobre tus investigaciones. Bueno, ahora le doy el pase a Susana y luego a Álvaro como ya palabras finales. Bueno, nada, dar las gracias a Renzo y a vosotros, a los editores de la revista, y gracias por el espacio. Y nada, yo me quedo, Renzo, con que puedes hacer algo realmente súper interesante y que te tienes que animar a profundizar el campo y a intentar hacer la unión de lo macro y lo micro. Y ahí sacarías la súper investigación interesante. Así que muchos ánimos para seguir trabajando. O sea, las investigaciones no se cierran con una licenciatura, es el primer paso, es para abrir y destapar una problemática, y una vez que la has destapado te tienes que sumergir en ella. Así que todos mis alientos para que continúes. Me encantará leerla cuando sigas con esto. Y nada, muchas gracias a todos. Álvaro. Sí, genial. Bueno, agradecer nuevamente al equipo de La Colmena, a Renzo, a Susana también por estar aquí, y me alegra verlas de nuevo a todos. Y bueno, animarles, ¿no? Animarles a escribir dentro de La Colmena también, a enviar sus artículos, que creo que es una manera importante de aprender también y de generar comunidad dentro de un mundo que también puede ser bien desigual e inequitativo, como la academia. Así que nada, a comunicar sus resultados y escribir, así como Renzo. Gracias, Renzo, también por compartir tu artículo. Gracias a los comentaristas y al autor por darse este tiempo para hablar sobre el artículo. Bueno, a modo de cierre y un poco de balance, en esta mesa hemos hablado sobre las comunidades terapéuticas que van entre lo informal y como un proyecto empresarial, como lo detallo un poco más a fondo en el texto. Los invitamos a leer el texto completo, que es súper interesante porque nos menciona sobre el contexto un poco más en Lambayeque, cómo se ha estudiado las comunidades terapéuticas, qué tipos de rituales, modos de terapia se mencionan ahí, y como el castigo como una experiencia educativa. También menciona sobre los procesos de aculturación, y luego ya finalmente señala cómo han sido las vivencias de los residentes durante la pandemia, especialmente durante los primeros 15 días de medidas de confinamiento. Asimismo, extendemos nuestra invitación para la siguiente mesa, que comienza a las 6 de la tarde, y comienza con Huertos Universitarios Agroecológicos, un espacio de satisfacción simultánea de necesidades humanas fundamentales, y luego la influencia de la apertura comercial en la desigualdad en el Perú en 1997 y en 2019. Muchísimas gracias. Con esto finalizamos la transmisión. Y ya, nos vemos.
Eh, ¿Me confirma? Me confirma que estamos teniendo algunos problemitas técnicos. Igual reitero mi invitación para que puedan leer la revista, el número 14. Contamos con 6 textos que abordan diferentes problemáticas, tanto de educación como de salud mental en este caso, sobre análisis econométrico sobre la influencia de las aperturas comerciales. Entonces invitamos a las 6 hoy día y mañana a las 3 de la tarde, educación y brecha digital, y mañana la mesa última, que es una de las mesas más importantes para nosotros, sobre la producción académica estudiantil de las revistas de ciencias sociales. Entonces quedan invitados al evento y para la revisión de los textos que ya están publicados. También extendemos nuestra invitación para que puedan enviar sus textos en cualquier momento. Ya vamos a abrir una convocatoria para la edición de este año, así que sería interesante tanto estudiantes de sociología de diferentes universidades, de regiones, de otros países, incluso estudiantes desde los primeros ciclos, creemos aún en la investigación y acercarnos un poco más a los estudiantes y la academia, que también sea un espacio en el cual todos nos sintamos parte de participar, y es una experiencia muy importante para tanto estudiantes como futuros académicos e investigadores. Entonces, invitamos y alentamos a que envíen textos, artículos a la Colmena para su próxima publicación, y eso sería.